Sebastián Olvera Gutiérrez. Sebastián, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Marta, a ti, a tu equipo y a todo el auditorio de Astillero. Gracias, gracias. Sebastián Olvera Gutiérrez es internacionalista por la Universidad Nacional Autónoma de México y sociólogo por la Ibero. Realiza análisis político de coyunturas nacionales e internacionales desde una perspectiva crítica. Y bueno, ahí, Sebastián, escuchamos al presidente hoy en la conferencia mañanera acerca de esta situación que todavía se mantiene en vilo, aunque hay que decirlo, todavía no se cumplen los 30 días reglamentarios para determinar esta situación de las elecciones. ¿Qué fuerzas se enfrentan en Venezuela? Pareciera que hay dos bandos, pero también ¿cuál es el papel de los organismos internacionales frente a la vigilancia y frente a esta democracia, entre comillas, en Venezuela? ¿Qué tal, Marta Olivia? Sí, en efecto, en realidad la opinión pública está muy polarizada en torno a Venezuela. Es un caso, y no es menor, es un caso muy importante. Lo que más me preocupa a mí como analista es que pareciera que esta idea que tú planteabas, ¿no? Pareciera que esto es un partido de fútbol donde existen dos bandos, el bando de Maduro y el bando de la oposición, que es una derecha golpista, apoyada por el injerentismo extranjero, y pareciera que hay que tomar posición frente a estos dos bandos, ¿no? Se está de un lado o del otro. Lo que se parece olvidar es que en el medio y en vilo está un pueblo que es el pueblo trabajador venezolano, que son grandes mayorías que desde la década de los 80 llevaron a cabo una transformación muy grande en Venezuela, que se ha denominado la Revolución Bolivariana, y que son las personas que han luchado por democratizar el país, por hacer que la renta petrolera se ocupe para poder tener obras sociales, gasto social, y que han mejorado sus condiciones de vida a partir de eso. Entonces, yo diría, no hay dos bandos. De hecho, la situación política en Venezuela es muy compleja. La misma oposición está fracturada. En el gobierno de Maduro hay fisuras y el pueblo no tiene una sola organización que los represente, pero si lo quisiéramos poner en términos muy esquemáticos, podríamos decir que hay tres partes implicadas en el conflicto, y lo que resulta verdaderamente terrible es que los analistas y las personas que están próximas tanto a la derecha como al gobierno de Maduro tratan de abrogar que esas dos fuerzas son los representantes del pueblo, cuando estamos viendo que esto no es así. Respecto a los organismos internacionales, yo pondría sobre la mesa una cuestión básica. Yo creo que en política internacional tenemos como el órgano, digamos, como rector, la Organización de las Naciones Unidas. Esa organización tiene una carta que ha sido signada por tanto Venezuela, México, Estados Unidos y todos los países que están interesados en el conflicto. La carta en su artículo segundo y en sus numerales 2 y 7 dice claramente que no se puede tener injerencia en los asuntos internos de ningún país. Y digamos que siguiendo este marco, que es el marco legal internacional para poder atender la cuestión en Venezuela, podríamos decir que en realidad las sanciones, los llamados que se hacen desde Estados Unidos, desde Argentina, ahora también desde Chile, para presentar actas, para tratar de dirimir un conflicto interno, no tienen cabida o no tienen sustento legal, al menos en los ámbitos del derecho internacional. En este contexto, Sebastián, ¿qué posición deberían adoptar los países y organizaciones de izquierda y progresistas? ¿Y cuál consideras que ha sido el papel de México en este asunto? Bueno, en realidad, como lo decía, yo creo que si se apega uno a lo que tenemos como una estructura de derecho internacional, las posiciones de los países no pueden nada más que hacer más que tratar con diferentes medios de apoyo, tratar de dar alguna solución benéfica al conflicto y tratar de ser mediadores. Me parece que el papel de México podría mejorar bastante, pero ha sido, siguiendo las doctrinas que tenemos de política exterior, de no intervención en asuntos internos, ha sido uno de los mejores papeles. Ha tratado de ser mediador y ha tratado de generar posicionamientos, una especie de cerco diplomático para que las fuerzas, sobre todo estadounidenses y de países como Argentina y como Chile, como ya mencionamos, pero también de El Salvador y de Perú, no generen descomposición y no generen inestabilidad en un conflicto que se está sucediendo ya de plano en Venezuela, y que en realidad todas estas declaraciones, todos estos llamados a la sublevación que ha habido, todos estos llamados a presentar actas, incluso sin conocer el sistema político electoral venezolano, solamente generan desestabilidad interna en el país. El papel de México, por otra parte, me parece que ha sido congruente con las doctrinas de política exterior de no intervención,
y me parece que ha sido hasta cierto punto adecuado este intento de cerco diplomático, un poco para también trazar diferencias y que no se vea como otrora era en la región, que Estados Unidos daba una orden y los demás países la seguían. Vemos el caso terrible, terrible de Argentina, donde básicamente la diplomacia argentina, tristemente de Milei, baila al son que le toque Estados Unidos. Si Estados Unidos condena, ellos van y condenan. Si Estados Unidos, por sus intereses geoestratégicos en la región, dice, vamos a ver qué sucede, ellos también retroceden. En este sentido, la postura de México, la postura diplomática, ha sido más adecuada. Sebastián, ¿cuál es el proyecto político de la oposición y de esta posible llegada o, bueno, esta pugna de la derecha en Venezuela? Y en ese sentido, ¿cómo podríamos ver o clarificar cómo entendemos y explicamos el gobierno de Maduro? ¿Es auténticamente de izquierda? Tú has escrito en el sitio en un 2x3 un artículo y una videocolumna interesante al respecto. ¿Cómo dimensionar a cada uno y ponerlo en el sitio exacto? Mira, me parece que una de las cuestiones fundamentales primero es entender la oposición. La oposición, María Corina Machado, que es la persona que está atrás, es el cerebro en este momento de la oposición, no es una demócrata, es una mujer, es una veterana de los golpes de Estado, ha estado en los intentos del golpe de Estado hacia los gobiernos de Chávez y Maduro desde 2002, el icónico golpe de 2002, del que las masas, la gente, el pueblo venezolano salva a Maduro y lo restituye en el poder en tan solo 48 horas. Ella ha estado en todos esos procesos ahí. Es una mujer que además, según nos informó Luis Brito, intelectual venezolano, hizo una publicación de lo que iba a ser su plan de gobierno, pero curiosamente la hace en inglés y le pone el título Land of Grace, Tierra de Gracia, y es una publicación en inglés que aparte se publica en Estados Unidos. Y ella básicamente lo que propone es descomponer completamente y destruir completamente todas las conquistas que se han logrado a partir de la Revolución Bolivariana. Particularmente está proponiendo una reconstitución reaccionaria del ejército, se está proponiendo destruir el poder comunal. En Venezuela, para que lo sepa la audiencia, hay 5 poderes constitucionalmente reconocidos, es los 3 clásicos, ejecutivo, judicial, las asambleas, pero también está un poder electoral que es autónomo, pero el otro es el poder comunal. El poder comunal es un poder ciudadano, donde los ciudadanos tienen acceso a recursos y mediante una institución que se llama comunas a poder gestionar esos recursos. Entonces, María Corina Machado está proponiendo destruir el poder comunal y, como cereza del pastel, o lo que le ofrece al injerentismo extranjero, es poderle dar toda la parte de la producción, extracción y comercialización petrolera venezolana a las transnacionales estadounidenses. Ahora bien, sobre el gobierno de Maduro, me parece que las caracterizaciones son muy erradas. Yo noto que hay 2 en boga. Una es como un gobierno progresista en resistencia frente al imperialismo, que está con el pueblo, por y para el pueblo. Estas son las visiones que están más próximas a todos los analistas y personas que están vinculadas a los gobiernos progresistas. Hay otra más que dice que es una dictadura reaccionaria y totalitaria, que ese es el discurso que venimos escuchando desde la derecha de toda la vida, prácticamente desde que Chávez llegó al poder. Estas 2 caracterizaciones son erradas. En primera, no hay una dictadura reaccionaria como le está planteando la derecha. Es decir, para que haya una dictadura, en términos sociopolíticos, tendríamos que ver cancelación completa de derechos y libertades democráticas. En Venezuela todavía no se está en ese punto y tampoco es reaccionaria porque emerge, el gobierno de Maduro es heredero del de Chávez, que fue puesto en el poder por elecciones democráticas y por un movimiento popular. La parte del progresismo es un poquito más espinosa, porque la gente que nos plantea este gobierno como solo un resistente del injerentismo, no está viendo que a lo largo de los años Maduro lo que ha propiciado, o su forma de gobierno después de que él adquiere el poder en 2013 y recibe constantemente golpes e intentos de golpe de Estado y intentos de desestabilización externa, donde incluso el gobierno de Estados Unidos hace a Venezuela una amenaza a la seguridad nacional, es que Maduro, en lugar de apoyarse en el poder popular y darle más fuerza al poder popular, a las milicias populares, lo que empieza a hacer es, empieza a recargar todo su poder, acorralado como estaba, empieza a recargar todo su poder en la casta burocrática dorada
del Estado, que es una casta muy opulenta, se le ha llamado boliburguesía porque son funcionarios altos y medios del gobierno que controlan recursos y que tienen redes de corrupción muy intensas, pero también en la oficialidad del ejército y en la alta oficialidad de la policía. Es decir, en lugar de apoyar su gobierno en la base popular que fue el chavismo y que ahora está muy mermado, lo ha apoyado en esta casta burocrática. No, además de eso, toda crítica que viene desde la izquierda, desde las organizaciones sociales y desde las mismas comunas, las ha reprimido incluso con más fuerza de lo que ha reprimido a la derecha. Entonces, esto me lleva a mí a pensar o a proponer una caracterización que es un gobierno autoritario y burocrático, pero definitivamente no es todavía una dictadura, aún no estamos en ese momento dictatorial, y definitivamente tampoco solamente es el gobierno que ha sido acorralado por el imperialismo, es un gobierno de tendencias autoritarias, basado en una dictadura, y que tiene esa caracterización, me parece que es la más precisa y que cuesta trabajo entenderla porque aquí estamos hablando de cuestiones sociopolíticas y en ningún sentido llamarlo burocrático y autoritario tendría que ser hacerle el juego al imperialismo o a la derecha. Y entonces, ¿cuál sería la mejor solución para los venezolanos? Si estamos hablando que al final de cuentas la clase trabajadora ha sido la más afectada. Bueno, eso y preguntarte, rompe relaciones con WhatsApp, o sea, de pronto esos son los mensajes que desde Estados Unidos buscan promover más, como hablar de que alguien no está completo de sus facultades mentales, que hace cuestiones disparatadas, cosas así, Sebastián. Ese es parte del estilo personal de gobernar de Nicolás Maduro. Me parece que también hay que entenderlo como una persona que ha estado en el poder desde 2013, enfrentando golpes y atentados todo el tiempo. Desde el 2013 que él llega al poder y que solo llega con casi 1,5 puntos de ventaja frente a la elección con Capriles, lo que hay es intentos sistemáticos financiados con dólares para desestabilizar al gobierno. Voy a poner solamente un ejemplo que es 2017 con las llamadas guarimbas. Las llamadas guarimbas fueron grupos organizados por personas con entrenamiento militar extranjeras que llegan a Venezuela y por medio de dinero contratan a jóvenes radicales de las clases medias y jóvenes muy pobres, lumpenizados, que viven en situaciones de calles con problemas de drogadicción y empiezan a formar bandas. Incluso el narcotráfico está documentado que también participa y lo que empiezan a hacer es que empiezan a generar mucha inestabilidad pero violenta. Hay gente decapitada, algunas de las tácticas que ellos utilizaban era poner, para cuando pasara la policía en motos, ponían cables tensos entre dos cables de luz en medio de la calle y cuando pasaban las motos en una persecución, se decapitaban las personas. Este es el tipo de oposición que tenemos en Venezuela. Entonces, lo que ha salido con Maduro es ponerse a la defensiva, pero me parece que en ese proceso de ponerse a la defensiva ha salido no lo mejor ni las mejores estrategias que tenía la revolución bolivariana. La salida, desde mi punto de vista, es reforzar el poder comunal, las instituciones que ya existen, quitarles a la burocracia, porque el problema es que el poder comunal se ha burocratizado mucho. Se enviaron a funcionarios de rangos de confianza para poder tratar de controlar el poder comunal. Toda iniciativa popular que ha salido, es decir, expropiaciones de fábricas, retomar proyectos de comedores populares, por ejemplo, tratar de poner un freno a las constantes concesiones que se han dado a las transnacionales para la extracción de petróleo. Todos estos procesos, defender los contratos colectivos de trabajo, han sido duramente reprimidos por el régimen de Maduro también, indistintamente si vienen de la derecha, si vienen de la izquierda, si vienen de las bases sociales. La solución, me parece, es reforzar el poder comunal y las organizaciones de izquierda de alrededor del mundo, las personas incluso que hacen periodismo, que es muy valioso, deberíamos de estar pensando en que esto no se trata de un partido de fútbol donde hay dos polos y hay que tomar partido por alguno de ellos dos. Está el pueblo venezolano que tiene sus instituciones y lo que tendremos que estar haciendo es apoyarlo, es dar muestras de apoyo. Hay personas que han sufrido persecución que hoy están en la cárcel, hay personas que hoy no pueden salir, reunirse, hay personas a las que se les ha quitado, hay partidos a los que se les ha quitado el registro, como el Partido Comunista Venezolano para las elecciones pasadas. Todos estos son un conjunto de cuestiones que habría que estar reforzando si verdaderamente se está buscando definitivamente una campaña internacional para pedir que se saquen las manos fuera de Venezuela a todo el injerentismo extranjero. Es uno de los primeros pasos que deberían de tener las organizaciones de izquierda.
Bien, pues muchísimas gracias, Sebastián Olvera, por toda esta información y sobre todo por la contundencia de los argumentos y sobre todo saber más acerca de lo que está pasando, porque en efecto, de pronto nos convertimos entre unos y otros, defensores de un lado y de otro, sin pensar en todas las carencias que tiene una y otra posición y que al final quien sale perdiendo es el pueblo venezolano. Gracias, Sebastián. Sí. No sé si quieras cerrar con algo. Si me lo permites, te podría decir alguna otra cosa. Lo que se está jugando en Venezuela es muy importante para que lo sepa la audiencia. No solamente es el país con mayores reservas de petróleo, tenemos que tener en cuenta que es el primer país que le dice no a los regímenes neoliberales. Y por eso también es muy importante y estratégico. Por eso el afán de la derecha en golpearlo y por eso el afán del gobierno de Estados Unidos también en tratar de golpear a este régimen. Fue un pueblo que se organiza y que le dice no al neoliberalismo y que nos muestra otra senda. Una senda que podemos ser críticos, que tiene limitaciones y que ha tenido ires y venires, pero que definitivamente nos mostró que hay algo más que el neoliberalismo para la gente. Y es una gente que ha conquistado como cosas básicas, te diré, no hay analfabetismo, en Venezuela. Eso se exterminó a partir de que llegó el gobierno de Chávez en menos de 5 años. La gente ha dejado de conocer qué es vivir masivamente en las calles, qué es tener niños en las calles pidiendo un pan. Entonces, estas son como cuestiones muy básicas que a veces no se hablan. A veces se habla mucho del petróleo. Esta es otra manera de pensar en el pueblo y del valor que tiene el conflicto en Venezuela. Entonces, con eso me despido y pues muchas gracias. Gracias, Sebastián. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.